Buenos días, tengan todos los presentes. Espero que se encuentren bien, que todos estén siendo bendecidos en este día. De verdad que cuán importante es poder meditar en la palabra de Dios, en todo cuanto Él ha hablado, en todo cuanto Él ha enseñado, en todo cuanto está escrito en su palabra, que es la verdad. Aunque en este mundo piensen o hayan por allá ideas de que no existe una verdad absoluta, de que toda verdad es una verdad relativa, lo cierto es que la verdad absoluta sí existe y se encuentra en la palabra de Dios, en esta palabra que fue escrita porque Dios es el dueño de la verdad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que lo que tú y yo pensemos, que nuestros propios criterios, nuestros propios pensamientos, delante de Dios salen sobrando. Nuestras ideas o nuestra manera de ver las cosas, o lo que llamamos nuestra verdad, delante de Dios sale sobrando. Si lo que nosotros creemos o pensamos no está conforme al corazón y conforme a la voluntad de Dios, entonces de nada sirve. Por eso es importante que lo busquemos siempre. Hay un gran mal, uno de los grandes males que afectan al mundo, que afectan a la sociedad, que han afectado a esta humanidad desde el inicio de los tiempos. Uno de los grandes males se llama incredulidad. La incredulidad es un pecado muy grande. La incredulidad es una característica que tiene la persona que no cree en Dios, que no cree en su palabra. Y fíjense qué tan devastador es eso. Fue tan devastador, es algo tan destructor, que si tú sabes de historia bíblica, que si tú sabes de la historia que aquí se ha sido escrita, puedes darte cuenta cómo desde el principio de los tiempos, cuando dice la Biblia que Dios creó a Adán y a Eva, Dios dejó un mandamiento para ellos. Dice la Biblia que Él había creado todo perfecto, que Él había hecho todo perfecto, los árboles, el cielo, el mar, la tierra, los animales y todo cuanto en ello había, los hizo perfectos. Aún el hombre, aún el ser humano, al hombre y a la mujer también Dios los hizo perfectos en un principio. Pero Dios, te acordarás de aquella historia que Dios les dejó un mandamiento. Dios les pidió una cosa a aquellos seres que había creado y les dijo: no coman de este árbol, porque del día que comieren de aquel árbol, del fruto de este árbol, ciertamente van a morir, ciertamente ya no serán iguales a lo que ahora son. Tal es la incredulidad del ser humano, que aquellos hombres, que aquellas personas, Adán y Eva para ser específicos, no creyeron en Dios y por eso terminaron pecando contra Él. Tú te sabes la historia. Le creyeron más al diablo, a la serpiente antigua, aquella serpiente que vino y les dijo: mira, el fruto que está en este árbol es bueno, el fruto no tiene nada de malo, ustedes van a ser igual a Dios, si comieren no van a morir. Pero el ser humano creyó más al diablo antes que a Dios. Y déjame decirte que esto es algo muy triste y lamentable, porque es algo que sigue pasando en toda época. Generación tras generación, este mal sigue incrementando y sigue estando visible y latente, aún en nuestros días. Hoy la gente ya no cree en Dios. Muy pocos todavía buscan a Dios, muy pocos lo hacen de todo corazón. Muy pocos buscan saber cuál es la voluntad de Dios. Prefieren creer en el engaño del diablo. Prefieren creer de que no hay Dios, de que no hay infierno, de que no hay cielo. Prefieren creer que Dios, si es que existe un Dios, dicen muchos, ese Dios es amor, y sea como yo sea, Dios me va a aceptar, Dios me va a perdonar, y Dios va a quererme como yo soy. Sin embargo, no entendemos, no se entiende, no creen a lo que dice la Biblia. En aquel tiempo, tanto fue el amor de Dios hacia con nosotros, tanto fue el amor de Dios hacia con la humanidad, que dice la Biblia que Jesús vino para dejarnos un camino, para mostrarnos qué camino seguir, por dónde debemos de andar.
Por eso vino Jesús. Pero ¿qué pasó? En aquel tiempo, como te venía diciendo hace un momento, también ya existía la incredulidad. Aunque el mismo Jesús, aunque el mismo Dios hecho hombre vino y se manifestó a las personas, ni aún así la gente de aquella época quiso creer. En estos tiempos, hoy cuando predicamos, hoy cuando nos acercamos a una persona para hablarle de Dios, lo primero que nos dice, si Dios viniera del cielo y se mostrara ahorita mismo aquí delante de mí, entonces yo creería. Si Dios hiciera un gran milagro, levantara a alguien de los muertos o había un milagro de sanidad, entonces yo creería. Déjame decirte que eso es una mentira. Porque Jesús estuvo aquí en carne, fue un hombre como tú y yo, y mostró grandes señales, grandes prodigios hizo, sanidades por doquier, ciegos vieron, cojos caminaron, paralíticos se levantaron, aún muertos resucitaron, y aún así la gente no creía. Déjame leerte lo que dice aquí, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 38, dice que estando Jesús, se le acercaron unos escribas y unos fariseos, personas religiosas de aquel entonces que no creían en él, y le dijeron, Maestro, deseamos ver de ti una señal. Jesús vino a predicar, Jesús vino a enseñar el camino de la santidad, el camino del arrepentimiento. Jesús vino a mostrarnos qué teníamos que hacer y se vino a proclamar como el Hijo de Dios, como el Mesías que todos necesitamos para poder ser salvos. Pero aquella gente incrédula, que por cierto era religiosa, que por cierto creían en Dios, pero creían a Dios en Dios a su manera. Aquella gente, aún que ya había visto tantas cosas, tantos milagros, aún así se acercaban a Jesús y le decían, Maestro, queremos ver más, muéstranos una señal. ¿Qué estaba diciendo la gente realmente? Le estaba diciendo a Dios, aún no creemos en ti, aún no creemos en ti. No importa que resucites muertos, no importa que sanes cojos, no importa que los ciegos puedan ver, no importa, queremos algo más. Eso es una incredulidad. Vean escuchen lo que Jesús respondió. En el versículo 39 dice, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Fíjense cómo ve Dios a aquellas personas que piensan así, aquellas personas que están esperando ver algo sobrenatural, ver algo asombroso para que entonces digan, entonces sí creo. Fíjense cómo ve Dios a esas personas. Dice Jesús, la generación mala y adúltera pide una señal. Esta generación que vive según los deseos de su carne, esta generación que no cree en Dios, que solamente está esperando ver un espectáculo, esta generación quiere una señal. No les basta todo lo que yo les he enseñado, dice Dios. Lo mismo que pasa hoy en día. La Biblia es suficiente. Esta es la guía para poder acercarnos y conocer a Dios. Pero no, hoy también se quiere ver cosas espectaculares, se quieren ver grandes señales, grandes prodigios. Pero Jesús dijo, señal no se será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y a qué se refería Jesús? Dice en el versículo 40, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Cuál era la gran señal que Jesús iba a dejar para el mundo y para cada uno de nosotros? No era sanar a los enfermos, no tampoco era resucitar a los muertos. La gran señal era de que Él mismo iba a morir e iba a resucitar. Hace 2000 años pasó todo esto. La gran señal ya fue dejada y aún con todo esto la gente no quiere creer en Él. Y esto es muy triste. Y esto aún es muy preocupante, muy lamentable, porque señales se siguen dando
Jesús dijo que iba a haber señales en el fin de los tiempos, que iba a haber señales cuando todo esto vaya a acabar. Pero aún con todo lo que está sucediendo hoy, la gente cada vez se sumerge más y más en la incredulidad. Quiero leerte lo que dice aquí en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 8. Dice, una de las señales que iba a haber en los tiempos finales, dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle la gloria. Fíjense, esta profecía que fue dejada en Apocalipsis dice que una de las señales de los últimos tiempos es que Dios iba a afectar el sol y que el mismo calor del sol iba a quemar a las personas. Creo que todos nos hemos dado cuenta que estos últimos tiempos el calor cada año tras año ha ido aumentando. La ola del calor que ha estado afectando a nuestro país y en otras partes del mundo. Gente está muriendo, golpes de calor por doquier, gente que cae desmayada. ¿Y sabes qué pasa? La gente aún así no viene a arrepentirse. Aún maldicen y blasfeman delante de Dios. Aún siguen en sus pecados, aún siguen en sus maldades y no quieren pensar en Dios. Esto es a causa de la gran incredulidad que hay en los corazones por no creer en Dios. Y está sucediendo todo cuanto aquí está escrito, está pasando letra por letra, punto tras punto, coma tras coma, todo está sucediendo. Pero aún así lo más triste es esto. Dice que aún los hombres, aún con ver todas estas plagas, aún con ver estas señales, ni aún así se arrepintieron, ni aún así, sino que blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron para darle la gloria y para darle la honra. Es algo que vemos hoy en día. La gente prefiere seguir en su depravación, la gente prefiere seguir en su maldad, prefiere morderse la lengua del dolor antes de humillarse delante de Dios y pedirle perdón por todos sus pecados. Pero déjame decirte que todo lo que sufrimos en este mundo no es nada comparado con la condenación eterna que está preparada para los necios, para los incrédulos, para los que no se rinden delante de Dios. Dice la palabra de Dios, quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua a causa del dolor y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Qué terrible es esto y qué triste es. Qué triste es porque ni aún viendo lo que sucede, ni aún así hay temor de Dios, ni aún así se vuelven a Dios. El tiempo se está acabando, nuestra vida cada día que pasa se está acabando y cada día que tenemos la oportunidad de respirar es una oportunidad que Dios te está dando a ti y a mí, querido amigo, querida amiga. Es una oportunidad para volvernos a Él. No seremos eternos. Y creo que todos estamos conscientes de esta verdad, aunque muchas veces se evade, pero no somos seres eternos en esta tierra. Que Dios ha creado nuestras vidas, nos ha dado un alma eterna, pero cuando pasemos de este mundo, Él ha prometido vida eterna para los que creyeren en Él, pero muerte eterna, pero sufrimiento y dolor para los que no se arrepintieron y no se volvieron a Él. Es por eso que es tiempo de buscarle antes que el tiempo se acabe. Arrepiéntense de sus pecados, busquen a Dios, acerquémonos a Él. Dice aquí que Él tiene el control de todas estas plagas. Si tú sentiste que el calor de esta semana te ha sofocado, si tú sentiste que ha sido muy duro, se vienen cosas peores, esto no va a mejorar. Así vengan nuevas personas con nuevas ideologías, aunque quieran cuidar el planeta. Y no digo que no está bien, debemos de hacer algo por cuidar el planeta, es cierto, eso es correcto, pero déjame decirte que lo que realmente contamina este mundo
más que el smog, más que la basura y más que cualquier otra cosa. La verdadera contaminación en este mundo es el pecado y la maldad del hombre. Es eso lo que verdaderamente contamina al mundo. Es eso lo que está destruyendo a la humanidad, su propio pecado, y no se dan cuenta. Por eso es importante que busquemos a Dios. El tiempo, el mundo, tu vida y la mía están contados los días. El reloj no se detiene. Jesús va a venir. Él lo prometió. Pero acuérdense que va a venir por aquellos que esperaron y que le buscaron y que vigilaron y que le hicieron caso y sobre todo que creyeron en Él. Por aquellos vendrá Cristo. Por eso hoy es día de acercarnos a Él. Espero que puedas razonar en este mensaje, que Dios te haya hablado algo, que no endurezcamos nuestro corazón y que le busquemos de todo corazón, tal y como Él nos pide. Que pases un lindo día y que Dios te siga bendiciendo.